Willkommen zum Podcast Latino, Academia y Cultura. Heute werden wir ein Interview auf Spanisch zum Thema die aktuellen Proteste in Peru und die Debatte über die politische Stabilität präsentieren. Das Interview führt Laura Mendoza für Polemics, die Zeitschrift der Diplomatischen Akademie Wien. Sie selbst hat kolumbianische und österreichische Wurzeln. Im Anschluss an ihr Bachelorstudium in Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien macht sie nun ihren Master in Advanced International Studies an der Diplomatischen Akademie. Das heutige Thema ist sehr wichtig für Lateinamerika, da Peru scheinbar keinen Weg aus der politischen und sozialen Krise findet. Interviewpartner ist diesmal der Co-Founder von LAC, Alcides Benavente Ponce. Der aus Peru stammende Lateinamerikanist schrieb seine Masterthese über die politischen Parteien und die Regierbarkeit in Peru. Das Interview wird hier in mehreren Teilen präsentiert. Wir hören nun den ersten Teil. En general, tus primeras impresiones de lo que está ocurriendo en el Perú, bueno, la movilización social por la destitución del presidente Pedro Castillo y pues todo el movimiento en contra del gobierno que está habiendo ahora mismo en el Perú. Entonces, ¿cuáles son tus primeras impresiones de lo que está ocurriendo y de lo que lleva ocurriendo desde finales del año pasado? Bueno, sí, en realidad no son primeras impresiones, son varias impresiones de las que he tenido, porque la situación en el Perú en realidad cada vez uno no sabe si se puede ir, si se puede mejorar o se puede ir mucho peor la situación, ¿no? Y en realidad yo esperaba de que Castillo sea vacado, pero en realidad sorprendió a muchos de que él mismo haya tomado la iniciativa de dar un golpe de Estado, o un intento de golpe de Estado, sin tener el respaldo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que generalmente son los golpes militares que están acostumbrados a verlo así, ¿no? Entonces, y desde esa fecha, con la asunción de Dina Boluarte, que era su vicepresidenta y que en algún momento ella dijo que si se va a Castillo ella también se iba, pero al parecer cambió de opinión y se quedó. Y yo creo que ese no fue de repente el gran problema, sino para mí que, bueno, y para muchos de los que están analizando y viendo la situación en el Perú, es de que ella en su primer discurso como presidenta, dijo que quería hacer algo bien, hacer algo por el país hasta el 2026, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue una reacción de muchos peruanos en muchos sectores, porque todos esperaban de que ese gobierno que entra iba a llamar a elecciones por el descontento popular, ¿no? Entonces, y desde ahí hemos tenido una serie de eventos de protestas sociales con muchos muertos. Y la verdad que la situación está insostenible, y hay muchos analistas políticos, tanto nacionales como internacionales, que dan muchas formas de poder solucionar, pero la verdad que si el Congreso no reúne los votos para cambiar la Constitución y hacer un llamado a elecciones, la presidenta no quiere renunciar, los que protestan no quieren conversar tampoco con el Ejecutivo. Y en realidad yo tuve una conferencia a finales de año y la última parte del discurso era de que los peruanos querían que se vayan todos. O sea, esa era la consigna, ¿no? O sea, que se vaya el gobierno, que se vaya el parlamento, que haya nuevas elecciones, pero eso todavía está incierto, ¿no? Sí. Al parecer son muchos los problemas, ¿no? Que si no se quiere ir el Congreso, la presidenta. ¿Dirías que es un problema, digamos, estructural de la democracia? Pero porque también hemos visto que desde el año 2016 ha habido 6 presidentes diferentes y que realmente con facilidad la rama ejecutiva puede intentar influenciar en lo legislativo y al revés también. ¿Crees que eso es un problema estructural que hay en la democracia peruana? Bueno, no solo en la democracia.
como tú sabes, todos los países que se han fundado como repúblicas en Latinoamérica han tenido desperfectos, ¿no? Y en el caso del Perú arrastramos todos estos problemas de estructura tanto económica, social y por supuesto de la parte política también, ¿no? Y bueno, si podemos ver los últimos 32 años de nuestra vida republicana, como tú dices, en los últimos años hemos tenido 6 presidentes, pero quisiera contarte un poquito de desde cuándo más o menos yo vi que la situación, aunque siempre ha estado peor, pero sí. Terminando el gobierno de Alan García, que se fue a Colombia después de ese gobierno, dejó el país como si hubiera habido una guerra. O sea, el Perú quedó devastadísimo con una inflación galopante, no podíamos pagar las deudas internacionales, teníamos el terrorismo encima, o sea, el Perú estaba en una bancarrota. Y en ese tiempo, cuando terminó el gobierno de Alan García, se presentó Fujimori, ¿no? Como una nueva opción, ¿no? Entonces, Fujimori siempre tenía este discurso antipartidos políticos, ¿no? Él quería hacer un gobierno tecnocrático y estaba con Vargas Llosa, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Y Vargas Llosa, bueno, en su extrema sinceridad dio su plan de gobierno diciendo que el Perú, para que puedas volver a tener una economía sana, tenía que haber un shock económico, un cambio total, ¿no? Y Fujimori dijo que no era así, y varios partidos apoyaron a Fujimori, ¿no? Y total, ganó Fujimori e implantó el shock que quería hacer Vargas Llosa, y por supuesto con todas las políticas neoliberales, con un gobierno tecnocrático, comenzó, y a los 2 años de un golpe de Estado, ¿no? Que se cerró el Congreso, el Tribunal Constitucional, todas las Fuerzas Armadas estaban en todas las instituciones, o sea, en realidad ese fue un golpe de Estado, ¿no? Y desde ahí estuvo varios años, casi 10 años en el poder, y por muchos problemas de corrupción, copamiento de los medios de comunicación, procesos contra las vidas humanas, contra los derechos humanos. Entonces, y lo que fue también lo último, que fueron los Vladivideos, que son famosos en el Perú, donde se ve que un asesor de Fujimori le pagaba a varios congresistas, ¿no? Entonces, eso explotó, Fujimori se fue al Japón, al final quedó un gobierno de transición de Valentín Paniagua, que hasta ahora muchos políticos, muchos expertos dijeron que fue un gobierno corto, pero con muchos cambios en realidad, ¿no? Que quería también enrumbar el Perú, ¿no? Después de lo de Fujimori. Y él incluso habló sobre una asamblea constituyente, sobre una refundación de la política, porque en el tiempo de Fujimori se hizo una constitución, la Constitución del 93, que por supuesto, es una constitución completamente neoliberal, ¿no? Aunque han cambiado muchas cosas y el status quo, la gente no quiere que se cambie mucho más, porque bueno, las élites del Perú no quieren cambios, ¿no? O sea, los conservadores nunca quieren cambios, quieren estar como están, no me cambien las cosas, algunas leyes, pero en realidad se tienen que haber cambios estructurales, ¿no? Claro. Y después de este gobierno de transición, que en su momento también estuvo en las luchas contra la dictadura de Fujimori, fue Alejandro Toledo, un profesor de Harvard, que supuestamente él decía que era un error estadístico porque él era un hombre pobre, o sea, uno de los pobres más del Perú, y que por una buena suerte se fue a estudiar a Estados Unidos, hizo su maestría, su doctorado, llegó a ser profesor, regresó y con este mensaje de que, y también, bueno, tenía los rasgos de un peruano del Ande, ¿no?
y él como que decía que él era casi un inca y que conocía la pobreza y los problemas del Perú, y bueno, y en realidad todos los peruanos creyeron, ¿no? Y después de estar en estos tiempos de neoliberal con Fujimori y todo el problema de corrupción, dijeron, bueno, esta es la opción, este es nuestro Mesías, ¿no? Un caudillo, ¿no? Como muchos caudillos en Latinoamérica, ¿no? Y entró al gobierno y por supuesto, o sea, se olvidó de la pobreza, en realidad gobernó con las élites peruanas, ¿no? Y después de su gobierno, bueno, en esos tiempos había crecimiento, pero no se ha podido distribuir. Después entró increíblemente nuevamente Alan García, que había tenido un gobierno catastrófico, pero regresó, por supuesto estaba esperando de que sus delitos prescriban, ¿no? Y regresó y tuvo en esos tiempos una estrategia publicitaria, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes no sabían que era su gobierno, ¿no? Pero nosotros, bueno, no soy tan joven, pero yo me acordaba, ¿no? O sea, de las inmensas colas para comprar pan, leche, era un caos en el Perú, ¿no? Pero los jóvenes, y él por supuesto, Alan García tiene un verbo muy florido, ¿no? Todo el mundo, cuando él habla, todo el mundo se queda pasmado, porque bueno, aparte, o sea, tonto no es, muy inteligente, estudió en Francia, da cátedras, y o sea, de hablar, sabe hablar y sabe mucho también, ¿no? Y ganó también las elecciones, ¿no? Pero queriendo reivindicar lo que hizo en su anterior gobierno. En realidad tampoco no hizo mucho por muchos cambios. En realidad siguió la situación como el status quo, ¿no? Con todas las élites. Y de ahí comenzó otra vez nuevamente a buscar una alternativa de izquierda, que en este caso es la de Humala, que antes estuvo anteriormente postulando y se ponía un polo rojo y decía, y tenía por supuesto su discurso izquierdista y que vamos a cambiar la constitución y esto y lo otro. Él también se levantó contra la dictadura de Fujimori, ¿no? Pero en esta época, en estos tiempos, cuando se postuló la segunda vez, ya cambió su discurso, ya no era el polo rojo, era el polo blanco. Entonces, para un poco irse un poco, no tan a la izquierda, sino al medio, ¿no? Para tener un poquito más de aceptación. Porque muchos decían que había recibido financiamiento de Venezuela, de Brasil, bueno, de los países de izquierda de Latinoamérica, ¿no? Y había postulado con Keiko Fujimori y él ganó, ¿no? Ganó las elecciones. Para este entonces ya Keiko Fujimori también ya estaba entrando en política. Bueno, en realidad ella nunca salió, ella siempre quería estar en política, ¿no? Y lamentablemente también Humala en realidad no hizo ningunos cambios estructurales, también gobernó con la derecha. Y bueno, con esas decepciones de los peruanos de que votando por gente de que puede hacer algo por los más pobres, los más necesitados o por las grandes mayorías, en las elecciones que entraron después fueron la de Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori. Y ahí comenzó más o menos esta última etapa de catástrofe que hay catástrofe política en el Perú, ¿no? Porque, y en realidad algo ilógico, porque los dos son de las élites, son de la derecha, ¿no? Pero Keiko Fujimori quería ganar, o sea, ya no sabía qué hacer para ganar, ¿no? Y en la segunda vuelta electoral, Pedro Pablo le gana. Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, porque como los peruanos no sabían pronunciar su nombre, estratégicamente le pusieron PPK para que Pedro Pablo Kuczynski, a ver, Kuczynski, y también para que no se identifique como si fuera un extranjero, ¿no? Entonces,
ahí comenzó el gran problema de esta última parte de nuestra vida política, porque Keiko Fujimori no quiso aceptar esta derrota, ¿no? Y dijo que había problemas, se juraron hacer elecciones aquí, buscando cosas. Al final aceptó, en realidad, a medias, porque ni siquiera dijo aceptó la derrota, sino estuvo en un discurso con la mayoría de congresistas del Parlamento que había sacado ella en el Parlamento. O sea, ella tenía poder, o sea, tenía la mayoría absoluta en el Parlamento. Y salió con todos sus parlamentarios atrás y dijo: nosotros vamos a gobernar desde el Parlamento. Dijo, ¿no? O sea, no dijo en un momento, le doy las gracias a Pedro Pablo, lo felicito a Pedro Pablo Kuczynski por ganar las elecciones, y todos vamos a apoyar lo que sea necesario para que el Perú crezca, o algún discurso, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, hubo una cuestión más o menos confrontacional, ¿no? Y en ese momento, bueno, ahí comenzó un poco más o menos el desequilibrio de los poderes, ¿no? Porque Keiko Fujimori tenía la mayoría en el Parlamento, y entonces Pedro Pablo no podía, como siempre pasa en los países que no tienen mayoría, los gobiernos que no tienen mayoría en el Parlamento, que ellos pueden mandar proyectos ¿no? Proyectos para hacer leyes, y el Parlamento lo bloquea, ¿no? Y comenzaron a buscarle, por supuesto, todos los problemas que había tenido Pedro Pablo Kuczynski en el pasado, ¿no? Y a tratar de hacerle una vacancia, ¿no? Sí. Entonces, en ese discurso de vacancia, no vacancia, desde ahí comenzó este problema de la vacancia presidencial, o que el presidente quiere cerrar el Congreso, o que el Congreso quiere vacar al presidente. Y en ese interín, bueno, al parecer Pedro Pablo Kuczynski ya sabía, en una segunda, no me acuerdo, tercera intención de vacancia, ya sabía que lo iban a vacar y que el Congreso tenía los votos, ¿ya? Porque él había tenido problemas de corrupción, bueno, santo no era, ¿no?